¿Qué tal, amados hermanos y amigos oyentes? Que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. Esperamos en el Señor que este video sea de bendición y damos gracias a Dios porque Él nos permite y nos da esta oportunidad de seguir hablando en estos videos acerca de los profetas de Dios. Hoy estaremos hablando de otro de los profetas menores, un hombre que Dios escogió para llevar su mensaje a su pueblo. El profeta Sofonías, hermanos, quiero hacer hincapié en esto. El profeta Sofonías fue uno de los primeros profetas que comenzó a compartir el mensaje de parte de Dios. Fue uno de los primeros profetas que comenzó a dar el mensaje al pueblo. Aunque en la palabra de Dios lo encontramos en el número 9 de los profetas menores, ya casi al final de ellos, cronológicamente no es así, su aparición no es así porque él es uno de los primeros profetas que comenzó a compartir la palabra de Dios. El profeta Sofonías era un hombre hebreo. Su nombre significa el Señor protege. Es el significado de Sofonías, el Señor protege. Él es el único profeta que enlista en su ascendencia familiar a 4 generaciones. En el libro de Sofonías, en el capítulo 1, verso 1, podemos leer la palabra del Señor y dice: palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Este hombre enlista 4 de sus generaciones en el capítulo 1, verso 1, donde hace su aparición este profeta, donde la palabra del Señor llegó a su vida para que la compartiera. Evidentemente, hermano, fue un descendiente directo del rey, de aquel rey llamado Ezequías. Profetizó en los días de Josías, rey de Judá. Se cree que pronunció su profecía cerca de los comienzos del reinado del rey Josías, mucho antes del avivamiento religioso que se extendió sobre el reino en el periodo del rey Joacín, quien obedeció a Dios. Tanto como un avivamiento, hermano, religioso que comenzó en aquellos días, era una reforma religiosa. Esto comenzó en el libro de Segunda de Reyes. La tradición, hermano, dice que el profeta estaba asociado con Hulda, la profetisa, una mujer que era profetisa, también, hermano, que anunciaba y que estaba respaldada por Dios, juntamente con el profeta Jeremías. Ellos 3 eran los que estaban como profetas en aquel tiempo, dando la palabra de parte de Dios. Aquí nos encontramos a Sofonías y a Jeremías en el mismo renglón. El profeta, hermano, estuvo en la iniciación de la reforma del reino que le acabo de decir, una reforma religiosa que comenzó en aquel tiempo. La tradición dice que el profeta, hermano, estaba asociado con esta mujer Hulda y con el profeta Jeremías. El libro de Sofonías, hermano, contiene 2 mensajes principales que son muy importantes, hermano, y tenemos que poner atención en ellos. El primero es el anuncio de que venía un día, el gran día del Señor. Él anunciaba, hermano, que el gran día del Señor estaba cerca. El pueblo de Judá creía, hermano, que cuando este profeta les dio este mensaje, el pueblo de Judá creía que el día del Señor, cuando eso sucediera, ellos iban a ser más poderosos y que acabarían con sus enemigos. Pero Sofonías anunció al pueblo, hermano, que cuando llegase el día del Señor, Él les da esa profecía. Él castigaría a quienes no lo obedecen, incluyendo a Judá, así como a las otras naciones.
Podemos ver, hermano, que el día del Señor no era un día que venía a ser más poderoso al pueblo de Judá, sino todo lo contrario, que venía un castigo, que venía de recompensa que ellos se habían ganado y iban a ser castigados por no obedecer, hermano, a la voz de Dios. Sofonías escribió, hermano, un relato de cómo el pueblo y sus líderes habían desobedecido a Dios. Ahora podemos darnos cuenta, hermano, aquí que era una desobediencia en común. Líderes y el pueblo, todos desobedecían a Dios. Encontramos en la palabra del Señor que muchos adoraban a los ídolos. Nuevamente, hermano, el pueblo de Dios en desobediencia. No obstante toda la experiencia que ellos ya habían tenido en su desobediencia con Dios y en todo lo que les sobrevenía cuando desobedecían al Señor, venía castigos, venía persecución, venía cautiverio. Estos hombres, hermano, aún así seguían desobedeciendo a Dios, adoraban a los ídolos. Vamos a verlo en el libro de Sofonías, capítulo 1, en el versículo 5. Dice la palabra de Dios: y a los que sobre los terrados se postran, al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom. Amados hermanos, había gente que adoraba, dice, se postran al ejército del cielo. No solamente, hermano, adoraban sus ídolos que ellos creían que podían ayudarles, sino que también adoraban a los ángeles, adoraban a Milcom, otro de los dioses, hermano, ajenos a nuestro Dios, y que causaba en el Señor molestia, porque recordemos que Dios había dado un mandamiento. Y este mandamiento, hermano, el pueblo de Dios lo quebrantaba una y otra vez. El Señor dijo: yo soy Jehová tu Dios, y no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es el mandamiento de parte de Dios. Tenían ídolos, los cuales ellos adoraban. El ídolo era una muestra, hermano, de que las personas creían en él y lo convertían en su Dios. El rey, hermano, y otros líderes seguían costumbres que no pertenecían al pueblo de Dios. Y también eso a Dios les agradaba, hermano. No solamente el pueblo, sino el rey y los líderes también seguían costumbres extranjeras que a Dios no le parecían, hermano, a Dios no le agradaban. Sofonías capítulo 1, verso 8 dice: y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. Si algo, hermano, puede molestar a Dios, es que su pueblo no sea original, que su pueblo quiera imitar a otros. Hoy el día, hermano, lo estamos viviendo, lo estamos viendo, como el imitar a otros, hermano, y el decir otros es tratar de imitar a lo que hace el mundo y que lo quiera hacer la iglesia también. La imitación, hermano, es algo que a Dios no le agrada. Dios quiere, hermano, que tú y yo seamos originales, que vivamos como Él quiere que nosotros vivamos. En aquel tiempo, hermano, usaban
vestimenta extranjera y tradiciones extranjeras. Se vestían de una forma que a Dios no le gustaba. La vestimenta del pueblo de Dios siempre se caracterizaba por algo. Es más, en los pueblos se caracterizaban muchos por la vestimenta, por su manera de vestir, por su manera de calzar. No solamente por el habla, la vestimenta, hermano, caracterizaba a las personas. Era muy diferente, hermano, la vestimenta del pueblo hebreo y la vestimenta del pueblo egipcio, era muy diferente. Amados hermanos, a Dios no le agradaba que que el rey y los líderes siguieran esas costumbres extranjeras. El abuso, hermano, de su autoridad y de su poder también era un reproche de parte de Dios en boca del profeta Sofonías. En el versículo 9 dice: Asimismo, castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Ellos lo hacían de esta manera, hermanos. Abusaban de su autoridad, abusaban del poder que tenían, robaban, engañaban, y eso a Dios tampoco le gustaba, hermano. Los falsos profetas le decían al pueblo que no se preocuparan de las exigencias del Señor. Desde aquel tiempo, hermano, ya había falsos profetas que trataban de engañar al pueblo. Hoy al día también los hay y han engañado a mucho pueblo de Dios. En aquel tiempo, hermano, había falsos profetas y decían al pueblo que no se preocupara por las exigencias de Dios, que no se preocupara por las advertencias que Dios les estaba haciendo, que Él, nuestro Dios, de todos modos, no iba a hacer nada al respecto. Y lo relata también el profeta en el versículo 12, dice: Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Las advertencias de Dios para ellos, hermano, era como si como si fuera algo normal, algo natural, que no iba a pasar algo con ellos, que su manera de vivir iba a seguir, hermano, como la estaban viviendo, que no habría castigo ni para bien ni para mal. Amados hermanos, hay un castigo para el que actúa bien, hay una recompensa para el que actúa mal, hay un castigo de parte de Dios. La palabra del Señor nos lo muestra, hermano. Lo comentábamos el día de ayer, eh, compartiendo en un funeral, que hay promesas para los hijos de Dios, pero también hay una recompensa que no quisieran vivir los que desobedecen a Dios. Hay un castigo para todos aquellos, hermanos, que en su desobediencia dicen en su corazón: no hay Dios, no hay tal castigo, cuando en realidad la palabra del Señor, hermano, nos enseña que lo hay y que nos muestra a nosotros que tenemos una esperanza, hermano, en Cristo Jesús. Estos hombres, hermano, decían al pueblo: Dios no va a hacer nada, Dios no va a actuar ni para bien ni para mal, no va a haber ningún problema. Estos falsos profetas engañaban al pueblo, hermano, haciéndoles creer que no iba a pasar nada con ellos. Sin embargo, hermano, un castigo de parte de Dios estaba a las puertas, porque el pueblo estaba en desobediencia, estaba en rebelión. Los sacerdotes, hermano, deshonraban el templo, abusaban de la ley de Dios. Y esto también Dios lo condena, hermano. En Sofonías capítulo 3, verso 4, dice: sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario y falsearon la ley. Deshonraban el templo de Dios, deshonraban el santuario, contaminaron el santuario, hermano.
Algo, hermano, que el pueblo del Señor en sus inicios, podemos darnos cuenta en la palabra del Señor, que en aquellos inicios, hermano, había santidad, había respeto, había, hermano, lugares especiales para cada una de las personas. Solamente el sacerdote entraba al lugar santo. Ahora, hermano, los mismos sacerdotes contaminaban el santuario, falsificaban la ley de Dios. ¿De qué manera lo hacían, hermano? Como lo vimos hace un rato, Jehová no hará bien ni hará mal. Es cuando nosotros, ¿verdad?, queremos cambiar la palabra de Dios a conveniencia de nosotros, a conveniencia del que nos escucha. Sofonías, hermano, invita al pueblo a ser humilde, a obedecer al Señor y a adorarlo solamente a Él. Esto es lo que hace el profeta Sofonías. Les hace una atenta invitación al pueblo, que tenían que humillarse ante Dios, obedecer al Señor y adorarle solamente a Él. Sofonías capítulo 2, verso 3 dice: Buscad a Jehová, todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. La advertencia seguía, hermano. Venía el día del Señor, el día del enojo de Dios. Y el profeta, hermano, levantaba su voz para advertirles. Amados hermanos, si hacían esto, todavía podían evitar el castigo terrible de su destrucción. Dios, hermano, dentro de ser un Dios que es misericordioso, es un Dios grande, es un Dios poderoso, pero también es un Dios que dice su palabra que es lento para la ira y es grande en misericordia. Estos hombres, hermano, pasaba el tiempo y hacían que Dios se molestara. La ira de Dios, hermano, no se encendía rápidamente contra ellos, sino que mandaba advertencias, mandaba sus atalayas, mandaba sus profetas para advertir al pueblo. Ellos podían haber detenido esa destrucción. Sofonías capítulo 2, verso 4 al 15, le voy a dar lectura rápidamente. Dice la palabra del Señor: porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada. Saquearán a Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. Ay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereteros. La palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morador. Y será la costa del mar praderas para pastores y corrales de ovejas. Será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Ahí apacentarán en las casas de Ascalón, dormirán de noche, porque Jehová su Dios los visitará y levantará su cautiverio. Yo he oído las afrentas de Moab y los denuestos de los hijos de Amón, con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina del sal, asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará y el remanente de mi pueblo los heredará. Esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá a todos los dioses de la tierra, y desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones.
También vosotros los de Etiopía seréis muertos con mi espada, y extenderá su mano sobre el norte y destruirá a Asiria, y convertirá a Nínive en asolamiento y en sequedad como un desierto. Rebaños de ganados harán de ella majada, todas las bestias del campo, el pelícano también, y el erizo dormirán en sus dinteles. Su voz cantará en las ventanas, habrá desolación en las puertas, porque su enmaderamiento de cedro será descubierto. Esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo y no más. Como fue asolada, hecha guarida de fieras, cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su mano. Amados hermanos, Sofonía tiene un segundo mensaje y el Señor también quiere crear un pueblo nuevo que no cometerá injusticias y que cantará de alegría. El pueblo hermano estaba siendo advertido de una destrucción que venía para con ellos. El profeta Sofonías, hermano, daba la advertencia al pueblo de Dios. En esta ocasión, hermano, el profeta reprendía a los sacerdotes, reprendía a los falsos profetas, reprendía a los líderes e incluso también lo hizo con el rey, porque el pueblo estaba actuando de una manera equivocada, algo que desagradaba al Señor. Esto es algo, hermano, que el Señor nos ha dejado en su palabra, por lo cual nosotros podemos guiarnos. Viene un castigo, hermano, para la tierra, para sus moradores. Vienen los sufrimientos de la tierra. El primer ay estará por comenzar, hermano. La tierra se quejará, habrá dolor en la tierra a consecuencia de la maldad, a consecuencia, hermano, de la desobediencia. El día del Señor es grande y terrible. Para estos hombres, hermano, les parecía que no iba a pasar nada. Sin embargo, el profeta, hermano, estaba anunciando que venía algo terrible para con ellos y que podrían detenerlo, hermano. Recordemos que Dios tenía misericordia de su pueblo, así como lo está teniendo de nosotros hoy el día, hermano. Él tiene misericordia de usted, tiene misericordia de mí. Mucha gente se pregunta por qué Jesucristo no ha venido a recoger a su pueblo. Y su palabra, hermano, nos enseña que con amor eterno nos ha amado, por lo mismo ha prolongado su misericordia para con nosotros. Sigue amando a la humanidad, hermano. Así como habla su pueblo, ama a la humanidad, ama al pecador y quiere que el pecador se arrepiente. Vamos a seguir hablando, hermano, acerca del profeta Sofonías en un siguiente video, esperando en el Señor, hermano, que esté siendo de bendición para sus vidas y que a través de todos estos profetas vayamos recibiendo enseñanzas para nuestra vida. Cómo debe ser nuestro comportamiento hacia Dios, cómo podemos dirigirnos hacia Él y qué es lo que a Dios le desagrada, qué es lo que a Dios le molesta cuando nosotros no obedecemos a Él. Que el Señor les bendiga. Les mandamos un saludo, hermanos, y en un siguiente video estaremos finalizando acerca de la vida del profeta Sofonías y el mensaje que tenía y tiene para el pueblo de Dios hasta el día de hoy, en la actualidad. Que Dios me los bendiga.